se llamaban tierra adentro, la pampa y... Ahora sí, en 92.9 Radio Tortuga, en ¿Y vos qué pensás? Estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, hoy titulada Las tonterías del fuego amigo. Hola Aurelio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo va? Bien, pero muy bien. Bueno, el gusto de escucharte y bueno, a escucharte por sobre todo en tu análisis. En este caso, bueno, un tema muy particular, ¿no? Una cosa es el fuego enemigo que uno, bueno, en cierta forma está preparado. ¿Y qué pasa con el fuego amigo? Bueno, mira, en la semana hemos visto varias cosas. Sí. En la semana que ha pasado y la que estamos entrando, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la ruptura argentina con el Grupo de Lima. Sí. Que ha merecido una furibunda crítica de la derecha imperialista. Sí. Inmediatamente han repetido incansablemente la muletilla de que estamos yendo hacia Venezuela y todas esas estupideces, pero estupideces que no son hechas por estúpidos, sino por gente que está empeñada en horadar toda posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández se consolide y pueda tomar medidas que corrijan un poco la situación que nos dejó Macri, o mejor dicho, que corrijan algo la situación que heredamos de un largo proceso que incluye, digamos, al proceso militar, cívico-militar de Videla Martínez de Oz, o Martínez de Oz Videla, porque entonces el jefe intelectual era Martínez de Oz, que incluye al menemismo, y que incluye los 4 años de Macri, los devastadores 4 años de Macri, que coronaron de alguna manera esa operación de debilitamiento estructural del país para, digamos, colocarlo en una situación de extrema dependencia. Bueno, hemos visto además mejor dicho, vamos a ver este viernes, pero la cuestión viene de atrás, un magnífico proyecto de modificación del impuesto a las ganancias a la clase trabajadora, que va a liberar del pago del impuesto a aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 trabajadores, y que corrige además, visto desde el ángulo político, algo que fue una especie de calamidad, de error calamitoso, de error suicida por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que además de romper con la CGT de Hugo Moyano, mantuvo tosudamente el impuesto a las ganancias al extremo de que le permitió a Macri usar eso tramposamente para prometer una derogación del impuesto a las ganancias que por supuesto nunca cumplió, porque se trataba de obtener votos, no de hacer justicia. Bueno, esa situación que no solamente fue una injusticia económica, yo me atrevería a decir que lo de menos fue la injusticia económica, lo fundamental fueron las consecuencias políticas realmente calamitosas que tuvo para las fuerzas nacionales, porque digamos, creó una grieta, bueno, valga el término, creó una grieta dentro del campo de las fuerzas populares y nacionales, y creo que sin el impuesto a las ganancias, tal como había sido configurado en la época del gobierno de Cristina, Macri no hubiera ganado las elecciones. A ese punto es la gravedad del asunto. En ese marco, al que se le podría añadir una lucha denodada por avanzar en el tema de la vacunación y del control de la pandemia. En ese marco hemos también festejado o celebrado, mejor dicho, conmemorado
un nuevo aniversario del 24 de marzo, en el cual Cristina dio un discurso muy interesante porque conceptualizó cuestiones sobre las cuales muchas veces se pasa por encima. Por ejemplo, señaló que el proceso tenía un costado que es el que más frecuentemente se tiene en cuenta, represivo, opresivo, pero que en realidad vino a cambiar el modelo de país. Efectivamente, por eso digo yo que el verdadero inspirador intelectual fue Martínez de Oz. El proceso destruyó la Argentina industrial, o destruyó una parte muy considerable de la Argentina industrial. No privatizó las empresas que después privatizó Menem, posiblemente porque las Fuerzas Armadas estaban enfeudadas a una visión imperialista del mundo y a una visión neoliberal de la política, pero no habían adscrito a esa especie de privatismo extremo que, por supuesto, era propio de Martínez de Oz, pero Martínez de Oz tenía que negociar, no podía hacer lo que se le ocurriera, y que sí fue llevado a cabo por Menem, terminando de desarticular la Argentina fundada por el general Perón. En ese marco, a raíz de quizás enancada en el discurso de Cristina, quizás tomando ese discurso, cosa que es bastante absurda, como si no fuese un discurso sino un acto de gobierno, he visto las declaraciones de Bonaccini que añade un episodio más a algo que viene ocurriendo, que es la crítica descalificatoria, porque no se trata de que no se pueda hacer crítica, la crítica descalificatoria hacia el gobierno de Alberto Fernández de parte de lo que uno podría llamar la izquierda kirchnerista. Bueno, donde habla de que el presidente nos engañó, Guzmán nos engañó, el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario va a traer hambre, todas esas cosas que hace décadas que vienen repitiéndose con razón en el país. Pero en primer lugar, no se puede concebir lo que sería, según esa denuncia, una política de entrega en el cuadro de las cosas que estamos hablando. Menem o Martínez de Oz no hubieran salido del Grupo de Lima. Y el arreglo del estropicio que fue la ley de el impuesto a las ganancias de la clase trabajadora, es algo que cualquiera que se sienta un minuto a pensar advertirá que va en contra de lo que son las habituales pautas señaladas por el Fondo Monetario Internacional para achicar el déficit fiscal, porque la medida, además de ser una reparación histórica, además de ser la reparación de un gravísimo error político, la medida es una medida que va dirigida a expandir el consumo, a ser uno de los elementos que facilite la reactivación económica, y a costa de una pérdida de ingresos tributarios. O sea, no podemos tomar eso como si fuese el conjunto de la política. Es un punto dentro de la política, pero es un punto que está abiertamente en contra de una política de restricción presupuestaria, de una política que pone el foco en el equilibrio fiscal, y de una política que agrave las condiciones económicas del país. Yo no voy a dar
una versión, digamos, no voy a dar por buena una versión que se está usando, escuchando bastante en este tiempo, que es el fondo cambio. ¿Vos lo habrás escuchado? Sí, por supuesto que no la creo para nada. Eso es como creer claro, el fondo cambió. El fondo no cambió, pero lo que sí cambió de Macri, después de la salida de Macri, la política económica del país. Eso está claro. Sí. Eso está claro. Sí. Y está claro que el gobierno de Alberto Fernández y el ministro Guzmán están aprovechando legítimamente el compromiso que el fondo adquirió, el compromiso fatídico que adquirió el fondo al violar sus propios estatutos, al darle a la Argentina un préstamo que manifiestamente estaba orientado a la fuga de divisas y a la reelección de Macri. O sea, al cometer una especie de escroticio político y legal del fondo y al dar además a la Argentina un préstamo nunca visto, el préstamo más importante de la historia del fondo ha quedado comprometido en una situación que el gobierno trata de aprovechar para establecer términos de negociación lo más favorable a las necesidades nacionales. Sí, Aurelio, justamente mira lo que vos estás mencionando, ¿no? En tu análisis, hay una parte, digamos, del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández, donde ella menciona de extender los plazos en el pago de la deuda y llevarlo algo así como a 20 años, y la respuesta del fondo es que no se prevé eso dentro de lo que es, digamos, fecha de pago, no se establece ese tiempo. Pero uno se pregunta ahí, no se puede extender un plazo, pero sí se pudo dar un préstamo de semejante magnitud, violando muchísimas normas. O sea, ahora no quieren violar ninguna norma. Ahora no. Bueno, pero eso forma parte. Claro, el fondo, por supuesto, va a declarar eso. Y el fondo, digamos, en ese sentido yo prefiero suscribir la posición de que el fondo no cambió para nada, y el fondo va a tirar la cuerda según sus puntos de vista, sus preceptos y los intereses globales que defiende, hasta donde pueda. Pero tiene enfrente un gobierno que, si bien no es el gobierno de Fidel Castro, y creo que con el hecho de no ser un gobierno, lo digo simbólicamente, ¿no? Un gobierno de Fidel Castro, no es tampoco el gobierno de Macri. No es ni una cosa ni la otra. Además, la frase nos engañó. Es una frase que está totalmente fuera de lugar. La frase de Bonafini, porque vemos, nadie en este país tuvo alguna razón para creer que Alberto Fernández era el Che Guevara. Lo votamos no porque creyéramos que era el Che Guevara, sino porque al enfrente estaba Macri. Porque Alberto Fernández, en un acto de lucidez política, había sido colocado por Cristina como candidato a presidente, porque si no se perdían las elecciones. Así de simple. Sí. Así de simple. Se trató de conformar un frente que llegó a abarcar a Massa, que Massa sabemos que es, digamos, el más nacional, entre comillas, con los amigos del embajador de Estados Unidos. Claro. Que llegó a sumar a Massa porque se trataba de derrotar a Macri. Y se trataba de derrocar a Macri con una fórmula política que reunía una posición de defensa general de los intereses nacionales con un perfil altamente moderado. Eso es lo que votamos.
Pero además, tomar el discurso de Cristina como si fuese un acto de gobierno e ignorar que Cristina, Néstor y Cristina, que pagaron el fondo. O sea, ¿dónde están dónde está el currículum en el kirchnerismo que gobernó la mejor década que tuvimos después de la muerte de San Perón? ¿Dónde está en ese currículum la política de romper con el fondo? Se hizo una negociación dura durante el gobierno de Néstor y Ladaña con los acreedores privados. Se hizo una negociación dura y exitosa, y después de la cual se apartó al fondo, y después se le pagó al fondo en una situación en la cual el país podía darse ese lujo, digamos así. Lo hicieron la Argentina y lo hizo Brasil. En este momento, una política que nos libere del fondo, monetariamente, financieramente es imposible. Significar para llevarla a cabo haría falta romper con el fondo, digamos, denunciar la deuda, negarla por su carácter ilegítimo. Eso por supuesto que es una medida posible, pero primero es una medida que jamás podríamos haber esperado que la tomara el gobierno del Frente de Todos, que es un gobierno que defiende los intereses nacionales, pero es una posición nacional muy moderada. Y lo digo desde una posición no moderada, porque la mía no es una posición moderada. Pero eso es lo que votó el pueblo argentino. El pueblo argentino no votó pensando en que íbamos a tener un gobierno revolucionario. Entonces, el fuego amigo termina siendo un intento, ojalá no tenga éxito, de hacernos goles en contra, de desautorizar el gobierno, de alguna manera de destruir su prestigio en el propio campo, ya no como hace Macri y la derecha, en el campo enemigo y en el campo que está en disputa, donde cabalgan sobre la tesis de que si Argentina rompe con el Grupo de Lima es porque está dándose besos de lengua con Maduro. Entonces, sí. ¿Qué situación, no? Tenemos, por un lado, el ataque de la derecha que se reitera todos los días. Todos los días vemos con un argumento, con otro, con la vacuna calificada de veneno, con la descalificación de las políticas que el gobierno hace. Bueno, no hace falta explicarlo. Cualquier argentino que ve televisión o lee los diarios lo ve todos los días, por derecha. Y por una especie de pseudo izquierda, fuego amigo. Qué situación, ¿no? Sí, muy particular, por cierto, muy particular. Qué situación. Pero además, ¿quiénes son estos críticos? Primero son gente que pretende desconocer la conciencia con la cual votamos este gobierno. Lo votamos para sacarlo a Macri. Si además, como es mi caso, que querríamos hacer una política de liberación nacional, bueno, tenemos que crear una fuerza que no es el Frente de Todos, que haga una política de conquista de las mayorías nacionales y cuando las tenga conquistadas y tenga la fuerza suficiente, bueno, llevará adelante en la política de liberación nacional. Pero hoy no es ese el caso. Claro, no. Hoy la opción es Alberto Fernández o Macri. Sí. O Larreta o Vidal o Burrich o Negri, que son tan equivalentes. Y cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo neoliberalismo, o sea, también, claro, más allá del nombre del apellido. Esta crítica es una crítica tonta desde donde se la mire. Tonta porque, por ejemplo, no advierte el significado y la afiliación que tiene la medida que se está discutiendo este sábado en el Parlamento.
que es la modalidad de la ganancia. No tiene en cuenta una tercera medida que también tiene una clarísima afiliación, que es el proyecto de Máximo Kirchner, que está en debate y está parte de los objetos de la pelea de modificación de la ley de biocombustibles, donde el gobierno y el bloque de diputados del Frente de Todos intenta sacar de la cancha a las dos grandes productoras de biodiesel, que son empresas internacionales, que son del mundo de las cerealeras, y favorecer con esa medida a un sistema de unas 50 o 60 empresas medianas y pequeñas de capital nacional que no tienen acceso al mercado internacional, entre las cuales, por ejemplo, está la producción de biocombustible en base a caña, una medida importantísima desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la generación de trabajo para la provincia de Tucumán. Y una medida, además, que está enfrentando, y ese es el significado político, la afiliación política de la medida, que está enfrentando la presión de las cerealeras, o sea, la presión del establishment argentino. Claro. Vence en mayo esto, Aurelio, ¿no? Claro. Vence en mayo y hay muchas provincias inclusive que no están de acuerdo. Entonces, yo lo que quiero un poco esquematizar ante los oyentes es que no porque quiera ensañarme con la figura tan respetable por muchas otras cosas de la Eve Bonafini, sino porque es un ejemplo muy claro la tontería que cometió Eve cuando festejó el derrumbe de la Torre Gemela. El derrumbe de la Torre Gemela, para lo que sirvió, y por eso se sospecha que Estados Unidos lo dejó ocurrir, sirvió para invadir Afganistán y para que el presidente Bush hijo declarara el comienzo de la guerra infinita. O sea, fue una medida descabellada de un grupo terrorista que, como ocurre siempre con el terrorismo, ocurrió ya con nuestro terrorismo de la década del 70, en realidad lo que logra es favorecer el triunfo de los peores sectores de la vida social, de las peores tendencias de la realidad. En aquel caso, el desastre que significó para los afganos y para el mundo colonial y semicolonial la invasión y la ocupación de Afganistán y las cosas que siguieron amparadas en el mismo paraguas del terrorismo como enemigo número uno del mundo por parte de la política norteamericana, que la siguió adelante Bush y después la siguió adelante el premio Nobel de la Paz a Obama, y ahora amenaza con adoptar ese mismo perfil el nuevo presidente Biden. Sí. Y si sirve para eso, a ese tipo de reacciones digamos tontas, de razonamiento infantil, para ese tipo de comportamientos, Lenin, no un moderado, sino un revolucionario, escribió un libro que se llamó El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Para ese tipo de tonterías que en realidad no conducen nada más que a una situación desfavorable para las clases populares y favorable al enemigo. Ahora, la EVE no es precisamente una personalidad infantil, y para no quedarnos con ella, la mayoría de los que están haciendo esta crítica de pseudo izquierda al gobierno de Alberto Fernández no son en realidad pibes, sino más bien gente de la década del 70, fracasados de la década del 70, sobrevivientes de la década del 70 que no olvidaron ni aprendieron nada y que le están pidiendo a este gobierno que haga lo que nunca prometió hacer. Bueno, Aurelio, nos pasamos un poquito de tiempo, pero muy valioso tu análisis, muy valioso.
Gracias. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.